El Señor sigue en la versión de Lucas en la llanura dando su discurso. Recordemos que para los paganos el llano, la ágora, era el lugar donde se encontraba la sabiduría. En cambio, en el pueblo de Dios, en Israel, el lugar de la comunicación con lo divino estaba en la montaña y por la geografía también, ¿no es cierto? Lo cierto es que el contenido, tanto en los otros sinópticos como en Lucas, es el mismo y nos invita básicamente a dejarnos conducir por el Señor, y a tener también la responsabilidad de que la relación de nuestros hermanos sea en el contexto de la caridad, que es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, para corregir el defecto del hermano, uno tiene que haber tratado al menos de corregir el propio. ¿Qué quiere decir? Sobre todo los que tenemos responsabilidad en el mundo, por ejemplo, qué sé yo, los sacerdotes en su parroquia, los docentes en los diversos ministerios de los colegios con respecto a sus alumnos, que para corregir tienen que ser perfectos, no, pero no puede ser consejo vendo para mí no tengo. Entonces hay que hacer un esfuerzo mínimo de corregirse a uno mismo para poder también corregir al hermano, como nos explicita Pablo en la carta a los Corintios, que venimos siguiendo ya hace unos cuantos días. Y este es el capítulo 9 que recomiendo que meditemos en algún momento, porque acá Pablo está aclarando una duda de los corintios con respecto a la carne inmolada a los ídolos, que seguramente lo hemos conversado en alguna homilía. La carne inmolada a los ídolos se vendía en el mercado más barato. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que era una carne ritual, cultual. Entonces, se entiende que el que come esa carne, como el que comía la carne inmolada en el templo de Jerusalén, está en comunión con lo que pasa en el templo de Jerusalén. Y los dioses de los gentiles no existen. Hay un riesgo que se esconda Satanás en esos cultos. Pero si la gente va a comprar un pedazo de carne porque es más barata, no necesariamente. ¿Por qué? Dice Pablo. Ayer que por la fiesta de la Virgen no leímos la perícopa que traía la liturgia. Dice Pablo, explicándolo teológicamente, dice muy fácil, los dioses no existen, y si yo como una carne inmolada a dioses que no existen, no estoy en comunión con nada. Pero ¿qué dice Pablo? Que hay algún hermano que por ahí recién empieza en la fe, o hay un hermano que se está formando, entonces me ve a mí comiendo de esa carne y piensa que yo de alguna manera estoy dando culto a los ídolos. ¿Tengo derecho a comer de esa carne? Sí, porque los dioses no existen. Pero ese derecho mío choca con la debilidad del hermano. Entonces nos invita a los corintios a que tengan esa generosidad de alma, a renunciar a algo que les es lícito. Por ejemplo, dice Pablo en otro lugar, que todo nos es lícito, todo lo que es lícito lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Y además acá da un pasito más. Esto en moral se llaman actos supererogatorios, es decir, cuando yo renuncio libremente a un derecho, cuando voy más allá de la ley en un beneficio. Se llaman actos supererogatorios, que para que sean virtuosos obviamente tienen que estar sostenidos por la caridad. Pero en definitiva Pablo nos enseña también a hacer lo que dice Jesús, ¿no? A quitar la viga de nuestro ojo para poder ayudar al otro. Si nosotros aprendemos a renunciar a nuestros derechos, también podremos anunciar al otro la generosidad y la valentía de por el Evangelio también estar arriesgados a tener una convivencia que suponga renuncia de todas las partes. Y por otro lado, aquí Pablo, en este capítulo 9, pone dos ejemplitos más de su vida. La primera, el tema del celibato, que es célibe por ellos. Entonces, que tiene todo el derecho del mundo a casarse, si encuentra con quién, porque Pablo también tenía su temperamento, pero que no lo hace por amor a ellos. Y otra cosa que tiene derecho, pero él renuncia, es supereroga, es su derecho a la manutención. Es decir, yo vivo para el Evangelio, podría perfectamente pedirle a la comunidad que me mantenga. Dice, yo no lo hago. ¿Por qué? Hoy da el razonamiento. Porque para mí evangelizar es imperioso. Entiendo que es mi misión y yo no podría vivir sin evangelizar. Entonces yo me mantengo haciendo las lonitas, era tejedor de lonas, de tienda, entonces yo me mantengo haciendo mi trabajo. ¿Esto por qué? Porque quiero, básicamente, la supererogación. Entonces les enseña esta duda que le presentan los corintios
¿qué hacemos con la carne inmolada? Se ve que los corintios tenían el problema que nosotros, que la carne está muy cara. Entonces, a ver una carne más barata, pero con este peligro de que algún hermano tambalee o tropiece en la fe, Pablo dice: sean generosos, renuncien, sean generosos en renunciar, quiten la viga del ojo, pero llevada también a un caso práctico. Vamos a pedir al Señor esta gracia que tiene que ver con la caridad. Solamente amando en la caridad podemos renunciar a nuestros derechos o podemos ir más allá del justo legal, de lo que reclama la justicia, como el santo que estamos haciendo Memoria Libre, un santo que nació en Cataluña, por eso lo quiero también, el Pere Claver, el Pedro, el jesuita que quiso venir a América y que se dedicó, se consagró, no quiso volver más a su patria. De hecho está enterrado en Cartagena de Indias, en la iglesia de él, en el altar. Está el cuerpo semi-incorrupto, y San Pedro Claver, él mismo se llamaba esclavo de los negros para siempre. Etiopum servus semper, esclavo, siervo de los negros para siempre. Vamos a pedir a este santo que nos ayude también a ver, ¿no? Trabajó mucho por la dignidad. En ese puerto se traficaba mucho con personas humanas, que él entendía que tenían que tener todo el cuidado, y estaba todo el tiempo pendiente cuando venía un buque, tenía ahí sus medicinas de la época. Pensemos que él es de fines del 1500 y principios del 600, del siglo XVII, donde mayor parte desempeñó su obra, y estaba atento, bautizó un montón de gente y trataba de que el bautismo no sea obligado. Lo que no era muy ingenioso era con los nombres, porque le ponía a todos José y a todas María. Había, dice las crónicas, que había no sé cuántos José y cuánta María por todos lados. Pero bueno, él se dedicaba no solamente a la asistencia directa, sino también a la integración de esos hermanos que en ese momento estaban sujetos a esclavitud. Como hay, por otro lado, esclavitudes distintas hoy, pero también ciertas que manipulan, que usan, que se valen del ser humano para fines que son menos importantes. Pidamos al Señor la gracia también de nosotros de desplegar la caridad y de ser generosos con nuestros derechos, y también que podamos aprender a purificar nuestra vista en lo posible para ayudar a purificar la de nuestros hermanos. Que así sea.